Mi nombre es Julián Mendoza. Tengo 36 años y estoy sentado en el filo de una cama prestada, en una habitación que no es mía, recordando el día que perdí más que dinero. Perdí la fe en mi mejor amigo. El cuarto huele a humedad y ropa vieja. Apenas cabe el colchón inflable, una maleta rota y una lonchera de plástico celeste donde guardo mis últimos ahorros. Afuera, tras la ventana de persiana chueca, se oye pasar el tren a lo lejos. Ese ruido metálico que me recuerda que estoy en alguna ciudad de Texas, muy lejos de donde nací, y todavía más lejos de donde vive mi corazón. La lámpara de techo, amarillenta, parpadea cuando llueve. Hace frío, aunque no tanto como para sacar el aliento por la boca, pero lo suficiente como para extrañar el calor de casa. Me abrazo las rodillas y solo el zumbido del mini refrigerador rompe el silencio entre latidos de ansiedad que me recorren el pecho. El olor aquí combina varias historias. Sudor, desinfectante barato y, de vez en cuando, el humo del cigarro del vecino de al lado. No es hogar. A veces cierro los ojos y me imagino a mi madre sacando pan dulce del horno. La casa de Puebla llenándose con ese aroma a niñez segura. Pero entonces respiro hondo y vuelvo a aquí, con mi amigo Luis desaparecido. Mi primer sueldo esfumado detrás de su promesa. Y la soledad revolcándose en mi estómago como si fuese hambre de 2 días. Luis, mi compadre, mi hermano del alma, el que me invitó al sueño americano. Me trajo, me prometió ayudarme, y apenas recibí mi primer pago, se llevó todo y desapareció. No solo mi dinero, también mi confianza y pedazos de mi fe. Me reconozco en el espejo empañado del baño compartido, las ojeras profundas, el cansancio pudriéndome por dentro. Me repito una y otra vez: ¿cómo es que llegué aquí? Afuera, alguien grita en inglés, pero no entiendo. La televisión de algún vecino suena con voces de caricatura. Yo, encerrado en este cuartucho, revivo mentalmente la última risa de mi hijo antes de venirme, el último abrazo de mi esposa. Acaricio el anillo que cuelga en mi cuello y dejo que el murmullo de la lluvia me regrese, poco a poco, a los días cuando nunca imaginé que alguien pudiera traicionarme así. Puebla fue siempre mi casa, con sus calles empedradas, su olor a tierra mojada después de la lluvia y ese perfume permanente del pan recién horneado mezclado con café de olla. En la esquina, las bugambilias rozan los tejados de las casitas de colores, y las voces de los vecinos llenan el aire de consejos, regaños y chismes que viajan de ventana en ventana como pájaros. Viví en una casa pequeña, de paredes encaladas y ventanas siempre abiertas para que entrara la luz del mediodía. Mi papá era un hombre moreno de manos grandes, repleto de arrugas que contaban historias y sonrisas sinceras que iluminaban el patio. Cuando reía, las paredes vibraban con su alegría. Era herrero, y toda la cuadra conocía su martilleo desde temprano en la mañana hasta que el sol se escondía. Mi mamá, menudita pero firme como encina, tenía voz baja cuando estaba serena y retumbante cuando la paciencia se le acababa. Recuerdo su delantal azul, siempre con manchas de masa o salsa. Sus manos pequeñas pero poderosas que podían hacer tortillas perfectas con los ojos cerrados. Su frase favorita era: «La vida da vueltas, hijo, y hay que aprender a caer parado». Tengo hermanos menores, Sofía y Diego. Sofía siempre iba corriendo detrás de mí, con el moño deshecho y risas fáciles que llenaban la casa de música. Diego nació cuando yo ya era grandecito.
Lo cargaba en mis brazos y lo dormía meciéndolo mientras cantaba las mismas canciones que mi mamá usó conmigo durante las noches de fiebre. Jugábamos fútbol en la calle con una pelota desgastada. Armábamos retas con latas aplastadas si no había balón. Las comidas eran ruidosas. Frijoles negros humeantes, arroz con zanahoria, tortillas recién infladas que llenaban la casa de calor y olor familiar. En los cumpleaños, mamá hacía mole casero que tardaba 2 días en preparar. Y el patio se llenaba de risas, música de banda y primos que llegaban de todos lados. Me enfermé de sarampión a los 7 años. Fiebre ardiente, sudor frío que empapaba las sábanas. Mi madre me cuidó día y noche, mojando mi frente con trapos húmedos, contándome historias para que no sintiera los escalofríos que me sacudían como temblores. Ella decía que de cada enfermedad salía uno un poco más fuerte y un mucho más agradecido con la vida. Aprendí desde temprano a ayudar en casa, tender la cama antes del desayuno, barrer el patio donde jugaban las gallinas, acompañar a papá al mercado los sábados temprano, cuando las verduras estaban frescas y los precios bajos. Cada domingo nos llevaba a la iglesia, y de regreso nos compraba pan dulce que comíamos en la plaza viendo a los viejitos jugar dominó. La secundaria estaba a 10 minutos en bicicleta, por calles que conocía de memoria. La señora Elvira, maestra de matemáticas, era el terror de los distraídos. Voz ronca, mirada de halcón y una regla que usaba para golpear el pizarrón cuando alguien no ponía atención. Yo era aplicado pero distraído, así que a veces me llevaba regaños por hablar en clase o mirar por la ventana. Mis amigos eran Rafa, que siempre tenía chistes nuevos, Toño, que tocaba guitarra en los recreos, y Luis, el mismo Luis que años después me traicionó. En aquel entonces era mi hermano del alma. Compartíamos todo: tareas, secretos, sueños de ser ricos y famosos. En el aula olía a sudor adolescente y gis mojado. El sol entraba por las ventanas altas calentando los pupitres viejos de madera rayada con iniciales de generaciones pasadas. La hora del recreo era ruido puro. Gritos de muchachos jugando fútbol, empujones cariñosos, el silbido de la señora de la tiendita cuando vendía las tortas calientes que nos salvaban del hambre. Allí conocí mi primer amor, Marisol. Cabello negro que brillaba como seda, labios color granada y ojos que me hacían perder el hilo de las clases. Le regalé, con manos temblorosas, una pulsera de hilo rojo y amarillo en su cumpleaños. Y fue la primera vez que sentí mariposas revoloteando en el estómago. Nuestro primer beso fue bajo el árbol grande del patio, con la tierra húmeda por la lluvia matutina y el corazón explotando de emoción. Pero Marisol se fue a vivir a otra ciudad cuando su papá consiguió trabajo. Aprendí entonces que la vida es cambio constante, que nada es seguro y que el primer amor duele cuando se va. Pero también enseña que el corazón puede latir por alguien más. Mi primer trabajo fue ayudante en la miscelánea de don Ernesto, un hombre mayor de bigote blanco y paciencia infinita. Levantaba cajas de refrescos, barría el local, anotaba cuentas en una libreta desgastada. Don Ernesto era duro cuando tenía que serlo, pero justo siempre. Un día rompí una botella de aceite por andar corriendo, y en vez de regañarme, me enseñó cómo limpiar sin desperdiciar y a aprender con las manos, para que la cabeza no olvide. Soñaba con ser ingeniero mecánico, con arreglar máquinas grandes y ganar dinero suficiente para comprarle una casa bonita a mi mamá. Pero sabía que la familia no tenía para la universidad, que mis sueños tendrían que esperar o encontrar otro camino. A veces, por la noche, me subía a la azotea a mirar el cielo lleno de estrellas
y me preguntaba quién iba a ser yo en este mundo tan grande. Me casé a los 23 con Paola, una muchacha de sonrisa dulce y carácter fuerte que conocí en una fiesta del barrio. La boda fue sencilla pero llena de amor, en la iglesia blanca frente al parque donde habíamos paseado durante el noviazgo. Ella, vestida de blanco con flores naturales en el pelo. Yo nervioso, estrenando traje comprado en abonos y zapatos que me apretaban, pero me hacían sentir importante. Nos acompañó toda la familia. Mis padres llorando de emoción, los hermanos gritando porras, los tíos con sus mejores galas y las comadres opinando sobre todo. Mi padre me abrazó fuerte después de la ceremonia, como si supiera que algo iba a cambiar para siempre en nuestras vidas. Paola y yo alquilamos un departamento chico, 2 cuartos que se calentaban con el sol de la mañana, cocina con mesa de plástico y sillas que rechinaban cada vez que alguien se movía. Las paredes siempre olían a guiso de lo que hubiéramos cocinado. Frijoles, arroz, pollo cuando había dinero extra. Era pequeño, pero era nuestro, el primer hogar que construíamos juntos. Nuestros hijos llegaron pronto, como regalo del cielo. Emiliano primero, un niño inquieto de ojos grandes. Después, Fátima, tranquila y observadora como su mamá. Los embarazos fueron duros. Poco dinero, mucha preocupación, consultas médicas que se pagaban con sacrificios. Pero Paola siempre mantuvo el espíritu firme, cantando mientras lavaba pañales y contando cuentos inventados para dormir a los niños. Las madrugadas eran de desvelo compartido. Leche tibia para calmar el llanto. Pañales que cambiábamos a oscuras para no despertar al que dormía. Rezos susurrados para que no se enfermaran y crecieran sanos y fuertes. La rutina diaria se volvió sagrada. Levantarme poco antes de las 5, bañarme con agua fría para despertar completamente, desayunar pan duro con café negro, salir a esperar el camión que me llevaba al taller. Trabajaba de mecánico en un lugar donde el olor a grasa y metal se quedó pegado en mis manos hasta hoy. Las tardes, cuando tenía energía, jugaba con los niños en el patio. Ayudaba a Emiliano con la tarea de primaria. Leía a Fátima cuentos que inventaba sobre princesas valientes y dragones buenos. Las dificultades económicas llegaron como tormenta inesperada cuando el taller donde trabajaba cerró por falta de clientes. De la noche a la mañana nos quedamos sin ingresos fijos, con cuentas que pagar y niños que alimentar. Las deudas se acumularon como nubes negras. 15,000 pesos en recibos vencidos, 2 préstamos familiares que no podía pagar, la renta que se atrasaba mes tras mes. Una noche, con la luz cortada y los niños durmiendo en el sofá porque no había dinero para el gas, Paola y yo nos sentamos en la mesa de la cocina a hablar claro sobre nuestro futuro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de lágrimas que no quería derramar frente a los niños. «Algo tiene que cambiar, Julián», me dijo con voz quebrada. «No puede ser que los niños tengan hambre mientras nosotros buscamos trabajo que no aparece». Tenía razón, y en mi pecho se formó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Luis, mi amigo de toda la vida, apareció justo cuando más lo necesitaba, como ángel guardián enviado del cielo. Hacía 2 años que se había ido a Estados Unidos, y las pocas veces que hablábamos por teléfono, sus historias sonaban como cuentos de otro mundo. Trabajo abundante, salarios en dólares, oportunidades para quien quisiera trabajar duro. En una llamada nocturna, cuando los niños ya dormían y Paola lavaba los platos con agua fría, Luis me habló con esa voz sincera que conocía desde la infancia. «Hermano, tú vente para acá. Yo aquí te meto al jale. No te va a faltar nada».
Ward, hermano, te ayudo con todo lo que necesites. Sus palabras sonaron como música celestial en medio de nuestra desesperación. Me habló de la construcción donde trabajaba, de los dólares que se podían ganar en una semana, de la vida mejor que podríamos darles a nuestros hijos. En un año juntas, lo que acá no juntas en 10, me decía. Y yo sentía como la esperanza renacía en mi pecho. Pasé noches enteras dándole vueltas a la idea. ¿Merezco dejar a los míos solos? ¿Y si algo sale mal en el camino? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si...? Las preguntas me torturaban. Pero la realidad era clara. Necesitábamos dinero, y en México no aparecía por ningún lado. Paola me apoyó, aunque lloró mucho cuando le conté el plan. «Hazlo por nosotros», me dijo una noche abrazándome fuerte. «Pero prométeme que no te olvidarás de quién eres, de dónde vienes, de que tienes una familia que te espera». Sus palabras, aún hoy, me resuenan en el alma como campanadas. Mis padres estaban divididos. Mi mamá rezaba todas las noches para que no me fuera, encendía velas a la Virgen y me decía que tenía mal presentimiento. Mi papá, más práctico, solo me dio una palmada en el hombro y me dijo: «El hombre busca, hijo. No te pierdas en el camino, pero busca lo que viniste a buscar». Esa noche lloré solo por primera vez en años, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. El momento que tanto temía había llegado. Prepararme para el viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. La casa se llenó de una actividad nerviosa, como cuando se aproxima una tormenta y todos corren a guardar la ropa del tendedero. Pero esta tormenta era diferente. Traía separación e incertidumbre. Buscar un coyote no fue sencillo. Luis me presentó por teléfono a un hombre llamado El Chino, un tipo con voz ronca y experiencia en cruces que prometía llevarme seguro por $4,000. «Es caro pero seguro», me decía Luis. «Mejor pagar bien que arriesgarse con charlatanes». Pasé noches enteras escribiendo y borrando números en mi libreta, calculando si ese era el precio justo para comprar esperanza. Para reunir el dinero tuve que vender todo lo que tenía valor. La motocicleta que mi abuelo me dejó cuando murió, las herramientas que había acumulado en años de trabajo, hasta el juego de ollas que Paola me regaló cuando nacieron los niños. Cada cosa que ponía en venta era un sacrificio, una herida pequeña en mi alma que se iba sumando a todas las demás. Pedí prestado a mis tíos, a algunos vecinos que confiaban en mí, a compañeros de trabajo que habían pasado por situaciones similares. Tuve que decir palabras súplicas que jamás imaginé tener que pronunciar. «Por favor, ayúdenme. Se los voy a pagar con intereses. Confíen en mí una vez más». Algunos me ayudaron con cariño, otros con dudas. «¿Y si no regresas?». Component Placement me preguntaban con ojos llenos de miedo. «¿Y si algo te pasa en el camino?». Solo podía responder: «Voy a regresar sano y con dinero». Pero la voz se me quebraba porque yo mismo tenía esas dudas. Paola empacó mi ropa con manos temblorosas, doblando cada camisa como si fuera un tesoro, guardando en la maleta pedazos de nuestra vida juntos. «Toma esto», me dijo entregándome una foto arrugada de los niños. «Para que nunca olvides que tienes una familia que te ama y te espera». Durante esos días, las miradas cómplices entre ella y los niños me hicieron entender que no solo me iba yo, sino que una parte de todos nosotros se quedaba esperando, sufriendo, resistiendo. La última semana fue un torbellino de emociones contradictorias. Las risas se mezclaban con silencios pesados, las palabras de ánimo con lágrimas contenidas que aparecían de la nada. Emiliano, que ya tenía 8 años, entendía que papá se iba lejos,
pero no comprendía por qué. ¿No puedes trabajar aquí? Component placement, me preguntaba con esa lógica infantil que duele porque es tan simple y tan cierta. Fátima, más pequeña, solo sabía que había tristeza en el aire. Se pegaba más a mí, me seguía por toda la casa. Se dormía en mis brazos como si sintiera que algo iba a cambiar. Sus ojitos me miraban con esa confianza total que tienen los niños. Y yo me preguntaba si merecía esa fe ciega. Recuerdo ese último desayuno familiar, donde el olor del café de olla parecía más intenso, como si quisiera quedarse grabado en mi memoria para siempre. Las tortillas calientes, los frijoles refritos, el sabor dulce del pan que mojaba en mi café. Todo sabía a despedida, aunque nadie dijera la palabra. La madrugada del último día, el frío de la incertidumbre se metió en cada hueso de mi cuerpo. No había dormido en toda la noche. Solo había estado mirando el techo, escuchando la respiración de Paola a mi lado, memorizando el sonido de mis hijos durmiendo en el cuarto de al lado. Cada minuto con los niños se convirtió en un regalo precioso. Los abracé más fuerte que nunca, respiré el olor de su cabello recién lavado. Escuché sus risas matutinas como si fueran música que necesitaba grabar en mi corazón. Cada caricia era una despedida no dicha. Cada "te amo", una promesa de regreso. Paola me abrazó en la puerta de la casa. Sus ojos eran dos océanos donde me hundí sin remedio. No dijimos mucho porque las palabras ya no servían. Solo nos quedamos ahí, apretados, sintiendo los latidos del corazón del otro, grabando ese momento para las noches solitarias que se venían. Cuídate mucho, me susurró al oído, y no olvides llamar cada que puedas. Voy a regresar pronto, le prometí, aunque no sabía si era verdad o solo una mentira necesaria para poder irme. En el autobús hacia la frontera, mientras el paisaje conocido se desvanecía por la ventana, me aferré a una promesa muda que me hice. Volvería a casa aunque el camino fuera largo y lleno de sombras. Los otros pasajeros también llevaban esa cara de quien deja todo atrás. Hombres callados, mujeres con niños, familias enteras buscando mejor suerte del otro lado. El viaje duró 12 horas. 12 horas para pensar, para dudar, para arrepentirme y volver a decidirme. Llevaba en la mochila la foto de mis hijos, una camisa que olía a Paola y el rosario que mi mamá me colgó al cuello antes de subir al autobús. Que la Virgen te cuide, hijo, me había dicho con lágrimas en los ojos. Durante el viaje llamé a Luis para confirmar que todo estaba listo del otro lado. Tranquilo, hermano, me decía con esa seguridad que siempre tuvo. Ya tengo todo arreglado. Apenas llegues, te llevo a conocer dónde vas a trabajar. Sus palabras me daban confianza, pero también me generaban una ansiedad extraña que no sabía explicar. El cruce fue más difícil y aterrador de lo que jamás imaginé. Era de noche. El aire estaba frío y seco, lleno del olor a tierra del desierto y a miedo de los que caminábamos en silencio. El chino nos había reunido a 15 personas en una casa segura en Tijuana, donde esperamos 3 días comiendo poco y durmiendo menos. Aquí hay que estar callados, rápidos y confiando en el guía, nos decía el chino con voz seria. Porque un error puede ser el último que cometan. Sus palabras no tranquilizaban a nadie, pero todos sabíamos que ya no había vuelta atrás. La noche del cruce, caminamos durante horas por senderos que solo el guía conocía. El viento llevaba el olor seco del desierto, y mis pies sentían cada piedra como si fueran cuchillos.
Llevaba una botella de agua que se terminó rápido y una barra de granola que sabía a cartón. El miedo me abrazaba por dentro, pero también una extraña esperanza. Con cada paso que daba, dejaba atrás un pedazo de mi vida anterior y me acercaba a la posibilidad de cambiar nuestro futuro. Había gente de todas las edades en nuestro grupo. Hombres jóvenes como yo, señores mayores que ya no tenían trabajo en sus pueblos, hasta una mujer con su hijo adolescente que huían de la violencia. Todos llevábamos las mismas caras de miedo y determinación. Todos habíamos dejado todo por la promesa de algo mejor. Al cruzar la línea invisible que separa los dos países, la tierra del otro lado sabía igual, pero se sentía diferente. Era tierra de libertad mezclada con inseguridad, tierra de oportunidades mezclada con peligros desconocidos. Las luces lejanas de una ciudad estadounidense parpadeaban a lo lejos como un faro, mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Los primeros días en Estados Unidos fueron una batalla constante por encontrar un lugar donde dormir, algo que comer y, sobre todo, evitar problemas con la migra que podían mandarme de regreso. El chino nos llevó a una casa en Los Ángeles, donde vivían otros inmigrantes recién llegados, un lugar abarrotado que olía a comida, sudor y esperanzas rotas. Dormí en el suelo de una sala junto con otros 5 hombres. Aprendí a vivir con el sonido constante del tráfico, las sirenas de la policía, los gritos en inglés que no entendía, y los llantos de niños en los departamentos vecinos. Las primeras compras fueron un choque cultural que me dejó confundido y abrumado. La primera vez que entré a un supermercado, el olor de los productos empaquetados y congelados me impactó. Todo estaba en inglés. Los precios eran incomprensibles, no sabía qué comprar ni qué era lo más necesario. Terminé comprando pan blanco que sabía a esponja y jamón que parecía plástico. Luis había prometido encontrarme en esa casa, pero cuando llegué, me dijeron que había salido y que regresaría pronto. Pronto se convirtió en días, y los días en una semana de ansiedad y preguntas sin respuesta. Durante esos primeros días, aprendí mis primeras palabras en inglés por necesidad. Water, food, bathroom, work, help. Cada palabra nueva era una pequeña victoria en un mundo que se comunicaba en un idioma que sonaba como ruido en mis oídos. Buscar trabajo en aquel país desconocido fue como buscar una aguja en un pajar sin rastro de luz. No tenía papeles, no hablaba inglés, no conocía las reglas, no sabía ni por dónde empezar. Entregué solicitudes improvisadas en cada esquina, en tiendas, en restaurantes y en sitios de construcción. Pero me cerraban las puertas una tras otra con la misma frase: No ir illegals. El idioma era un muro infranqueable. La falta de documentos era otro. Y mi desesperación creciente se convirtió en el obstáculo más grande. Cada no que recibía me hacía sentir más pequeño, más perdido, más dependiente de la ayuda que Luis había prometido. Cuando finalmente Luis apareció después de una semana de ausencia, llegó con sonrisas y explicaciones que sonaban convincentes. Perdón, hermano, he estado arreglando todo para que entres a trabajar, me dijo abrazándome como si nada hubiera pasado. Ya tengo contactos en una construcción, mañana mismo empiezas. Su confianza me tranquilizó, pero algo en su mirada había cambiado. No era el mismo Luis que conocía desde niño. Había algo más calculador, más frío en sus palabras. Pero yo necesitaba creer en él. Necesitaba que sus promesas fueran ciertas. El trabajo en la construcción era duro pero honesto. Cargaba materiales bajo el sol californiano. Mezclaba cemento hasta que las manos me sangraban. Aprendí a usar herramientas que pesaban más que yo.
Mis compañeros de trabajo eran mexicanos como yo, guatemaltecos, salvadoreños, todos con historias similares de familias dejadas atrás y sueños de progreso. El capataz era un mexicano americano que hablaba inglés perfecto y español con acento pocho. Me pagaba $100 al día, dinero que me parecía una fortuna comparado con lo que ganaba en Puebla. Trabajas duro, muchacho, me decía, y aquí siempre hay chamba para quien no le tema al trabajo. Durante esas primeras semanas, Luis venía a visitarme al trabajo, me llevaba comida, me preguntaba cómo me iba. Parecía el hermano de siempre, preocupado por mi bienestar, interesado en que todo saliera bien. Apenas te paguen, me decía, yo te ayudo a mandar dinero a tu familia y a guardar para tus gastos. El día que recibí mi primer sueldo, $600 por una semana de trabajo, fue uno de los días más felices de mi vida. Era más dinero del que había visto junto en años. Llamé a Paola llorando de emoción para contarle que todo estaba saliendo bien, que pronto le iba a mandar dinero, que valía la pena el sacrificio. Luis se ofreció a ayudarme con el dinero, como había prometido desde el principio. Dame todo, me dijo con esa sonrisa que conocía de toda la vida. Yo lo divido. Una parte para mandar a tu familia, otra para tus gastos, otra para ahorrar. Así no tienes que preocuparte por nada. Le entregué los $600 completos, confiando en él como había confiado siempre. Mañana vamos al banco y mandamos 300 a Paola, me prometió. Los otros 300 los guardamos para que tengas con qué vivir mientras llega el próximo pago. Pero mañana nunca llegó. Luis desapareció esa misma noche como humo en el viento, llevándose mi dinero, mis esperanzas y mi fe en la amistad. Las llamadas a su teléfono daban ocupado. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las promesas se convirtieron en ecos vacíos en mi memoria. Pasé días buscándolo en los lugares donde solíamos encontrarnos, preguntando a conocidos en común que solo se encogían de hombros. Luis se fue, me decía la gente. Nadie sabe para dónde. Algunos me miraban con lástima, otros con la resignación de quien ha visto esa historia repetirse muchas veces. La traición dolía más que el hambre, más que el cansancio, más que la soledad. No era solo el dinero perdido, era la confianza rota, la amistad destruida, la ingenuidad destrozada de creer que la hermandad de la infancia resistiría las tentaciones del dinero fácil. Me quedé solo, completamente solo, con el primer sueldo que nunca vi, con la traición que dolía como una herida abierta, sin dinero para mandar a casa, sin ahorros para sobrevivir, sin el apoyo que había dado por garantizado. Esa noche, acostado en el colchón prestado, lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por mi ingenuidad, por mi familia que esperaba dinero que no iba a llegar, por Luis que había matado algo hermoso que teníamos desde la infancia. Aprendí esa noche que no todos los amigos son hermanos, que la distancia y el dinero pueden cambiar a las personas, que en este país el más débil pierde siempre y el más inocente paga el precio más alto. Sin dinero, sin apoyo y sin un techo seguro, tuve que empezar completamente de nuevo, con un peso aún mayor en el corazón y una lección amarga grabada en el alma. La confianza, una vez rota, se convierte en polvo que el viento se lleva para siempre. Después de la traición de Luis, cada día comenzaba como una batalla por la supervivencia. Me levantaba antes del amanecer en un cuarto compartido con 4 hombres más. El único lujo una ventana alta con barrotes que dejaba entrar rayos delgados de luz amarillenta. Las paredes estaban manchadas de humedad
y el olor a ropa sin lavar era mi compañero constante. En silencio, para no despertar a mis compañeros de cuarto, preparaba mi desayuno de supervivencia. Un pedazo de pan duro comprado en la tienda de la esquina con café instantáneo que preparaba con agua fría porque no había estufa. El frío en la boca y el sabor amargo me recordaban las mañanas en Puebla, pero sin el calor de mi familia, sin las tortillas recién hechas, sin las palabras de cariño de Paola. Camino al trabajo, luchaba con mi inglés rudimentario y el miedo constante a no ser entendido. Me no speak English very well. Era mi frase más usada, dicha con vergüenza, pero con la esperanza de encontrar comprensión. Los estadounidenses me miraban con impaciencia cuando no entendía sus instrucciones. Y yo sentía como si fuera invisible. En la construcción, el trabajo se convirtió en mi salvación y mi castigo al mismo tiempo. Me dolían las manos por levantar ladrillos que pesaban como piedras. La espalda me ardía por cargar materiales. Y el sol me quemaba hasta dejarme con ampollas que se convertían en cicatrices. Mis compañeros de trabajo eran una mezcla. Algunos hispanos que entendían mi situación, otros anglosajones que me miraban con la dureza del trabajo y la desconfianza hacia los ilegales. Aprendí a comunicarme con señas, con sonrisas forzadas, con el lenguaje universal del trabajo duro. Carlos, un guatemalteco que llevaba 5 años en Estados Unidos, se convirtió en mi mentor no oficial. Aquí tienes que ser fuerte, hermano, me decía durante los descansos, porque nadie te va a regalar nada. El que se queja se queda sin trabajo, el que no trabaja rápido lo corren, el que no entiende inglés se jode. Roberto, un salvadoreño de 40 años que había perdido a su familia en la guerra civil, me enseñó trucos para sobrevivir. Dónde comprar comida barata, cómo evitar a la migra, qué decir si te para la policía. En este país, me decía con amargura, somos fantasmas que trabajan. Existimos solo cuando necesitan manos. Desaparecemos cuando hay problemas. Las noches de soledad. Las noches eran para llamar a casa, para escuchar la voz de Paola que a veces se quebraba al otro lado del teléfono. ¿Cómo te fue hoy? Zrenia, me preguntaba siempre, y yo le mentía. Bien, mi amor, todo va mejorando. No le conté nunca de la traición de Luis. No le dije que estaba solo. No le expliqué que cada día era una lucha por no hundirme. Los niños preguntan ¿cuándo vas a regresar?, me decía. Y yo escuchaba en el fondo las voces de Emiliano y Fátima, jugando, viviendo, creciendo sin mí. La culpa me mordía el pecho por no haber estado ahí para los cumpleaños, para las primeras palabras nuevas, para los problemas en la escuela. ¿Ya mandaste dinero? Logra la pregunta que más temía. Durante las primeras semanas después de la traición, no tenía nada que enviar. Todavía no, mi amor, esta semana seguro. Mentía. Colgaba el teléfono y me quedaba sentado en la cama sintiendo como si fuera el peor esposo y padre del mundo. Poco a poco, aprendí las reglas no escritas de la supervivencia en Estados Unidos sin papeles. Aprendí a caminar con la cabeza baja para no llamar la atención, a evitar ciertas calles donde patrullaba la migra, a tener siempre un plan de escape cuando trabajaba. Aprendí inglés básico por necesidad pura. More work. How much? Swing. I need job. Thank you, sir. Cada palabra nueva era una pequeña victoria en mi batalla por comunicarme, por ser algo más que un par de manos que trabajan. Aprendí a vivir con menos de lo que jamás pensé que era posible. Una comida al día, ropa usada comprada en mercados de pulgas, medicinas caseras para cuando me enfermaba porque no tenía dinero para doctor.
Mantener las mentiras se volvió un trabajo adicional que me agotaba emocionalmente. Cada llamada a casa requería preparación mental. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a sonar convincente? ¿Cuáles historias inventar para que Paola no se preocupara? ¿Cómo está tu departamento? ¿Comes bien? Swing insistía, y yo respondía, sí, hasta he engordado un poco, mientras mi estómago rugía de hambre. Las mentiras se acumulaban como deudas que sabía que algún día tendría que pagar. Pero en ese momento, mentir parecía más fácil que explicar la verdad. Que estaba solo, traicionado, luchando por sobrevivir en un país que no me quería. Sentado en mi cama todas las noches, pensaba en Luis y su traición. Pero en lugar de rendirme, decidí usar ese dolor como combustible. Si él había decidido destruir nuestra amistad por dinero, yo iba a usar esa experiencia para hacerme más fuerte, más cuidadoso, más determinado a salir adelante por mis propios medios. Con el paso de los meses, comencé a encontrar mi ritmo en este país extraño. Dejé de esperar ayuda externa y empecé a construir mi propia red de supervivencia. Conocí a otros inmigrantes que, como yo, habían sido traicionados o abandonados, y juntos formamos una familia improvisada de desplazados. Miguel, un oaxaqueño que hacía tamales los fines de semana, me enseñó dónde conseguir ingredientes mexicanos baratos. Elena, una hondureña que limpiaba casas, me pasaba ropa usada que sus patrones tiraban. José, un nicaragüense que trabajaba en un restaurante, a veces me traía sobras de comida que salvaban mis noches de hambre. Aprendí a moverme por la ciudad usando el transporte público, memorizando rutas y horarios como si mi vida dependiera de ello. Porque realmente dependía. Cada dólar ahorrado en transporte era un dólar más que podía enviar a casa o guardar para emergencias. Mi inglés mejoró por pura necesidad de comunicarme mejor en el trabajo. Comencé a entender instrucciones más complejas, a hacer preguntas básicas, a defender mi trabajo cuando alguien me criticaba injustamente. I work hard, I learn fast, give me chance. Se convirtieron en mis frases de batalla. El capataz comenzó a notar mi esfuerzo y mi consistencia. Tú sí sabes trabajar, Julián, me dijo un día después de que terminé una tarea difícil antes del tiempo programado. Voy a hablarte a mi hermano que tiene otra construcción. Necesita gente buena como tú. Esa recomendación cambió mi situación laboral. En el nuevo trabajo ganaba $120 al día, suficiente para empezar a mandar dinero pequeño a casa y mejorar un poco mis condiciones de vida. La primera vez que pude mandar dinero a Paola, $200 después de 2 meses sin enviar nada, fue como respirar después de estar ahogándose. Su voz, cuando recibió el giro, tenía una mezcla de alivio y perdón que me hizo llorar en silencio. Sabía que algo había pasado, me dijo, pero también sabía que tú no nos ibas a abandonar. Su fe en mí, a pesar de mis mentiras, a pesar de los meses sin dinero, me dio fuerzas para seguir adelante. Los niños quieren hablar contigo, me dijo. Y por primera vez en meses, escuché las voces de Emiliano y Fátima sin el peso de la culpa aplastándome el pecho. Papá, ¿cuándo vienes? Swingo preguntó Emiliano, y esta vez pude responder con algo de esperanza. Pronto, hijo. Estoy trabajando para que tengamos una vida mejor. Mi vida comenzó a tener una estructura más estable. Me levantaba a las 5 de la mañana. Desayunaba algo rápido pero nutritivo. Tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo a las 7. Durante el día, me concentraba en hacer mi trabajo lo mejor posible, aprender nuevas habilidades y ganarme la confianza de mis supervisores.
Las tardes se volvieron rutinas estructuradas. Lavar la ropa en la lavandería comunitaria con el zumbido persistente de las máquinas. Preparar comida sencilla, frijoles de lata, arroz blanco, tortillas que a veces olían a nostalgia. En la pequeña cocina llena de ecos de otros acentos, otras historias. Cada noche llamaba a Paola y los niños. Algunas veces sus voces sonaban lejanas, otras llenas de fuerza y cariño, como un hilo invisible que me ataba fuerte a la vida que tanto extrañaba. En noches de ánimo, escribía cartas a mano, volcaba todo lo que no podía decir por teléfono, temores, arrepentimientos, sueños. Y aunque la mayoría nunca las mandé, aquellas palabras me salvaron muchas veces de la tristeza. El tiempo pasó y, aunque mi inglés mejoró y mi cuerpo se hizo más fuerte, la soledad no desapareció. A veces, en la penumbra del cuarto alquilado, el recuerdo de Luis y su traición ardía como sal en una herida que apenas podía tocar. Hubo noches en las que pensé que el corazón se me rompería en la ausencia, en la rutina del sobrevivir sin abrazos familiares, sin la risa de mis hijos al despertar. 2 años después, el cansancio y el vacío me pasaron factura. El trabajo era cada vez más duro, el poco dinero más peleado y las llamadas con Paola más breves, llenas de silencios y preocupaciones. Me enteré por conocidos que Luis había rehecho su vida lejos, con otra familia, sin jamás pensar en regresar ni explicarme su traición. Esa noticia me hundió unos días, despertando rencores y más soledad. Pensé en rendirme, incluso en quedarme para siempre, resignado al silencio que deja la amargura. Pero entonces recordé por qué había luchado. No fue por el sueño americano ni por una cuenta de banco, sino por los ojitos de mis hijos y la sonrisa de Paola. Me prometí no convertir el odio en mi equipaje, sino el amor y el aprendizaje, aunque me costara el alma. Un día, cuando sentí que ya no tenía sentido seguir lejos, decidí volver. Vendí lo poco que tenía, empaqué recuerdos y cicatrices, y crucé la frontera en sentido contrario, temblando de miedo y esperanza nueva. El reencuentro en Puebla fue una mezcla de lágrimas, risas y silencios llenos de cosas no dichas. Paola me abrazó como la primera vez y los niños, ya más grandes, corrieron hacia mí como si la ausencia nunca hubiera existido. Conté la verdad poco a poco. La traición, la soledad, mis errores y mis ganas infinitas de volver a empezar. No fue fácil, pero aquí estamos. Conseguí trabajo honesto, vi crecer a mis hijos y aprendí que un hogar no se mide por el tamaño de la casa, sino por el calor de las miradas bajo el mismo techo. Hoy sé que la traición de quien más quieres puede quebrarte, pero nunca debe definirte. Aprendí a no depositar mi vida y la de los míos en palabras ajenas, aunque provengan de un hermano del alma. Aprendí que el sacrificio solo vale si regresas, si no pierdes tu corazón en el camino, si aprendes a pedir ayuda y a perdonar también. A todos los que escuchan mi historia, les digo, emigren, si así lo deciden, armados de valor, sabiendo que la vida puede romperse y armarse 1000 veces. Que a veces los amigos te dejan solo, pero la familia, bien cuidada, sana hasta la herida más honda. Guarda tus raíces, haz todo con honestidad, y no escondas tus tropiezos. Son ellos los que te enseñan el verdadero valor del regreso. Cuida a tu familia, nunca pierdas el contacto, no te dejes ahogar por el orgullo. Cuando la vida te tire, recuérdate a ti mismo por qué luchaste y por qué debes volver. Si te tocó mi historia, comparte la tuya aquí abajo. Que este rincón sirva como refugio de quienes siguen luchando contra la distancia, las promesas rotas
y la esperanza siempre viva de regresar a casa. Suscríbete, comenta. No dejes que tu voz se pierda en el silencio. Gracias por escuchar. Esta historia ya no me pesa. Ahora me ayuda a seguir adelante y a abrazar cada día mi verdadero tesoro, mi familia.